Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera emisión de Sin Falta Investiga. Gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios. Hemos tenido repercusiones en distintos países del continente producto de nuestras primeras emisiones. Saludos a todos y muy agradecidos por mencionar el producto Sin Falta y en especial esto que denominamos Sin Falta Investiga. Hoy, tercera emisión, un programón. ¿Cómo le va, señor Marco Velázquez? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Un saludo cordial para todos los seguidores de Sin Falta Investiga. Realmente un programón el que tenemos hoy, hurgando dentro de lo que es los documentos de la Conmebol. Importantes documentos que vamos a estar mostrando a todos los seguidores. Primero, vamos a estar hablando un poquito de un contrato que tiene que firmó la Conmebol con la empresa Full Play. Recordemos que Full Play está acusada dentro del juicio que se sigue en los Estados Unidos por el caso FIFA Gate, pero vamos a hurgar un poquito en los detalles de este contrato que son realmente espeluznantes, por llamarlo de alguna manera. Luego vamos a estar hablando muchos regalos, me parece a mí. Demasiado. No quiero adelantar demasiado, pero tenemos los documentos y vamos a compartir con todos ustedes y ustedes mismos sacarán sus conclusiones y pondrán seguramente algún calificativo a estas facilidades que permitió Conmebol para realizar y firmar el contrato con Full Play. Y lo peor de todo, por llamarlo de alguna manera, es que no sabemos si es que este contrato sigue vigente o no. Intentamos también la versión de la Conmebol, pero vamos a ir mostrando un poquito de cómo se fue desarrollando de todo eso. Luego está el otro contrato, un contrato que apareció de la nada, multimillonario. Estamos hablando de un contrato entre la Conmebol y la poderosa cadena televisiva brasileña O Globo, de 30 millones de dólares. Así es que también de este contrato vamos a ir hablando. Tenemos un contrato internacional para hablar también de este contrato y bueno, ir dando los detalles también de este documento. Así es, estuvimos por el jurado de enjuiciamiento de magistrados conversando con su presidente, con el doctor Cristian Kriskovic, relacionado al caso de la demanda de Tony Pintos contra Conmebol y en especial queríamos consultar sobre las declaraciones que dio y sobre el primer programa que emitimos aquí en Sin Falta Investiga, sobre lo mencionado por la abogada Montserrat Jiménez. Claro, las falsedades que había emitido, digamos, la abogada Montserrat Jiménez en esta audiencia que se había dado ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No, tenemos una nota exclusiva con el presidente, con el doctor Cristian Kriskovic. Así arrancamos, quédate con nosotros, programa 3 de Sin Falta Investiga. Bien, en la continuidad ya de Sin Falta Investiga, vamos a ir desmenuzando un poquito de este contrato que apareció, como decíamos, de la nada, un contrato entre la Conmebol y la cadena televisiva brasileña O Globo, Federico. Hay cláusulas que realmente llaman poderosamente la atención, pero vamos a ir por parte. Este contrato se da en el 2010, es firmado por Marcelo Goncalves, como miembro ejecutivo de la O Globo y por la Conmebol por parte del doctor Nicolás Leos y también el secretario general Eduardo de Luca, el argentino. Sí. Es este contrato para la Copa América dentro del territorio brasileño, ¿verdad? Y también para las competiciones de la Sub-17 y Sub-20. Del sudamericano. El contrato se firma en el 2010, pero lo estamos observando en pantalla. Empieza a correr en cuanto a Copas Américas recién desde el 2015. Es decir, exceptuamos la Copa América del 2011 disputada en Argentina. Estamos hablando de Copa América 2015 en Chile, 2019 en Brasil. Y los sudamericanos, Sub-20 y Sub-17, del 2011 al 2019. 5 torneos en cada categoría. Es decir, estamos hablando de 12 torneos, 2 Copa América y 10 sudamericanos. 12 torneos por 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Ese es el monto. Ahí ya empezamos con una primera cuestión, Federico, también a los seguidores. 30 millones de dólares para 12 torneos es
A ver, mucha gente seguramente va a decir, a la pucha, qué mucha plata, ¿verdad? Pero realmente dentro de lo que es el fútbol, el mundo del fútbol, los valores que se manejan son mucho más elevados. Podemos citar el caso del fútbol ecuatoriano, ¿verdad? Donde se están disputando, digamos, los derechos de televisión ahí. Y es un fútbol, hasta si se quiere, mediano, el fútbol ecuatoriano. Y ahí ya se está hablando de 80 millones de dólares ese mercado, solamente el mercado ecuatoriano. Imagínense lo que es. Estamos hablando de torneos a nivel continental y estamos hablando de nada más y nada menos que 12 torneos. Estamos hablando de 2 Copas Américas y 10 torneos sudamericanos, sub-17 y sub-20 respectivamente. Y hablamos también de la exclusividad de manejar los derechos en todos los sistemas televisivos de la época, del 2010, y hasta adelantándose en sistemas que probablemente puedan aparecer de aquí a unos años. Es decir, todo eso concedió la Conmebol a O Globo, con este contrato que lo estamos mostrando a todos ustedes aquí en Sin Falta Investiga. Así es, y para profundizar un poquito el tema de los pagos, hay que mencionar de que según el contrato ya se pagaron 5 millones de dólares en diciembre del 2010, 9 millones de dólares en el año 2015 y 5 millones de dólares también en diciembre del 2015. Es decir, ya se pagó por este contrato, según las cláusulas, 19 millones de dólares y la pregunta es, ¿a dónde fue a parar esta plata? Muy bien, porque aparte estamos hablando de un contrato directo, porque se mencionan directamente las partes, las direcciones de ambas empresas, de O Globo y de Conmebol. Es decir, aquí no hay intermediarios. Es un trato directo entre la empresa brasileña y la Conmebol. ¿Dónde terminó ese dinero? Es una pregunta. ¿Qué hará la Conmebol con esto? ¿Querrá rescindir el contrato o no? ¿Tendrá con esto los montos necesarios o este monto alcanza lo necesario para cubrir la realización de la próxima Copa América? Esa es otra pregunta que tenemos que realizarnos. Así es. Y un detalle importante. De los 11 millones de dólares que restan de este contrato, tenemos información que no es, digamos, todavía confirmada, pero tenemos información de que ya se habría pagado inclusive todo. O sea que los 11 millones restantes inclusive ya se habría pagado a la Conmebol. Entonces, reitero, ¿dónde fue a parar toda esta plata y quiénes recibieron estos montos, estos millonarios montos? Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, como decías vos, Federico, realmente, ¿qué va a hacer la Conmebol con este contrato? Porque sabemos que la Conmebol recientemente adjudicó los derechos de la Copa América a la empresa Media Partner, sí, ¿verdad? Que tiene los derechos exclusivos de la Copa América para hacer de ello todo, para todo el mundo. O sea que hay que ver cómo se maneja esto. La Globo va a hacer valer este contrato, ¿verdad? Todas esas cuestiones es que realmente nos llama la atención y nos preguntamos qué va a pasar con este contrato, ¿verdad? Es que todo esto surge a partir de una negociación que quiso hacer Conmebol para vender los derechos de la Copa América 2019. Es el momento en el que Globo aparece y dice, no, espera un rato, acá está el contrato que habíamos firmado tiempo atrás y por supuesto, Globo quiere que ese vínculo se respete. Es cierto, los montos han cambiado, podrán decir que son montos menores o no, pero es un contrato firmado y por la información que nosotros tenemos, O Globo lo quiere hacer cumplir hasta el 2019. Es decir, siendo empresa con derechos televisivos para la transmisión de la Copa América que se va a jugar el próximo año en Brasil. Es más, este contrato tiene cláusula de preferencia para la Globo, es decir, si es que al concluir, digamos, la vigencia de este documento, ellos tienen preferencia para volver a firmar un nuevo contrato o igualar cualquier otra oferta que llegue a tener la Conmebol. ¿En qué condiciones habrá firmado el contrato? Porque me parece que se le brinda demasiados beneficios a O Globo. Fíjate, hablamos de un contrato extenso, un monto menor, mayor, podemos discutirlo, pero fuera de eso,
desde el momento en que aparece otra empresa con la intención de comprar los derechos para siguientes competencias, la Conmebol está obligada a emitir vía nota, lo dice en el contrato, lo estamos observando, a acercar la misma oferta que hace otra empresa y da un tiempo prudencial para que Globo pueda empatar o mejorar la oferta. Imagínate todos los beneficios que tiene Globo producto de este contrato firmado en el 2010. Así es. Y justamente para conocer un poquito más detalle de lo que la O Globo está, digamos, pensando sobre este contrato, es que hemos tenido contacto internacional con el colega Rodrigo Matos, un contacto internacional desde Brasil, para conocer un poquito de detalle de lo que él ha podido averiguar sobre este contrato con la gente de la O Globo. Rodrigo Matos es un periodista de investigación también, un colega con bastante prestigio en Brasil y en todo el continente. Y bueno, hemos acudido a él también para poder saber o llegar hasta la gente de la O Globo para conocer un poquito qué es lo que ellos opinan sobre este contrato. Así es, vamos al contacto internacional con Rodrigo Matos, colega de UOL Río de Janeiro, conversando en exclusiva con Sin Falta Investiga. Estamos en un contacto internacional con Rodrigo Matos, periodista brasileño. En primer término, gracias por atendernos, Rodrigo. Bueno, contanos, ¿qué repercusión tuvo en Brasil una vez que este contrato salió a la luz? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones, las primeras impresiones luego de que esto haya salido? ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por atendernos. Hola, Federico. Muy bien acá en Brasil. Estoy en Río de Janeiro. Bueno, ese contrato ya fue tema de polémica entre Conmebol y Globo por algunas veces, porque Conmebol desconocía el contrato, sabía de la existencia de Globo, que presentó un contrato que tinha sido firmado por los antiguos directivos de Conmebol, Nicolás Leoz, y Conmebol teve que cumprirlo. O que alega Globo es que o contrato foi firmado de boa fé, dentro de uma negociação de mercado, né? E Conmebol, pelo que creio, vai cumprir o contrato. Pero está em mercado brasileiro de direitos esportivos, é um contrato de valor muito baixo, porque é o mesmo que terço de campeonato paulista que é disputar o campeonato estadual de São Paulo, e o valor que o Globo paga por ele e paga por Copa América. Então, não é um negócio fantástico para a Conmebol. Rodrigo, a ver si entendimos bien. La Conmebol es la que le presenta este documento a... Perdón, la O Globo es la que le presenta este documento a la Conmebol, que dice no conocer el documento. Sí, sí. Incluso había una declaración de Alejandro Domínguez sobre eso, que no mencionaba específicamente el contrato de Globo, pero hablaba del contrato, porque los antiguos directivos no dejaron el archivo de la Conmebol del contrato. Globo lo tenía porque tenía asignado, como hace negocios normales, pero Conmebol no tenía el documento. Hoy tem, porque Globo vai entregado para Conmebol. Rodrigo, ¿hay diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo, para negociar los montos del contrato? ¿Sabes algo al respecto? Yo sé que había una intención de Conmebol que se aumentase el valor de ingresos, porque el problema es que para la organización de Copa América en Brasil necesitan de más receitas de dinero para que se pueda organizar el torneo entero. Pero Globo tiene un contrato asignado. Yo no creo que van a negociar un valor que tiene asignado por la dirección de la Conmebol, que tiene todos los derechos de la competición. Entonces, Conmebol quiere un aumento, pero creo que es una negociación muy difícil
Globo lo aceita aumentar, se tiene un contrato assinado, listo. O sea que la Globo quiere hacer respetar, digamos, los términos de este contrato. Sí, sí. Ha dicho algunas veces para mí que pues, tiene un contrato assinado, no ve motivo para cambio de condiciones. Ahora, ¿cómo pudiste hablar un poco de cómo queda el tema de los derechos en el caso de que, como sabemos, la Conmebol recientemente licitó esta Copa América y lo ha adjudicado incluso ya a una empresa multinacional que es Media Partner? Entonces, ¿cómo ve Globo esta situación? Creo que hoy Globo seguirá las reglas que Conmebol ha establecido de licitación, pero en pasado no hubo, como se puede ver en el documento, no hubo concurrencia por los derechos. Globo simplesmente ofreció una propuesta y Conmebol lo aceptó sin oír si había concurrencias. Excepto que en 2010, cuando fue assinado el contrato, el mercado de televisiones do Brasil no estaba tan como aquecido como hoy, porque hoy hay varias televisiones de cabo que pueden disputar con Globo los derechos, pero había sim uma televisão de direitos de TV aberta, era mejor, que estava disputando com o Globo alguns direitos como direitos de TV aberta. Então, se haveria uma concorrência, é possível que o valor fosse maior. De hecho, una de las cláusulas que tiene este contrato dice claramente de que la Globo tiene la potestad de ofrecer igual o mejor, digamos, cantidad o monto de cualquier otra empresa. Sim, para uma renovação. Sim, é exato. Isso, Conmebol terá que saber como vai trabalhar com isso, porque agora se faz as licitações, mas tem um compromisso de preferência com o Globo. Acá em Brasil, esse tipo de preferência foi proibido em contratos de direitos de televisões Campeonato Brasileiro por um órgão governamental de concorrência, que trata de concorrência, porque dizem que esse tipo de cláusula é anticoncorrencial. Pero como são contratos antigos, Conmebol terá que conversar com o Globo para saber como será para os próximos direitos da Copa América. ¿Por qué crees que en su momento Conmebol no rescindió este contrato? En especial en ese lapso en el que surge lo relacionado al FIFA Gate. ¿Por qué en ese momento no se rompió el vínculo con Globo, te parece? Globo tiene el argumento de que hay un contrato assinado y que si olhamos para el proceso de FIFA Gate, hay acusaciones contra Globo, pero no relacionadas a ese contrato específicamente. Entonces, había acusaciones relacionadas a hechos de la Copa del Mundo y creo que indicios también del contrato de la Libertadores, no de la Copa América. Entonces, yo no veo base política para Conmebol para tentar cumplir el contrato, pero no hay una comprobación de que, mesmo que sabemos de todo que Nicolás Leoz ha hecho en Conmebol, no hay una comprobación hasta hoy de que hay irregularidades en ese contrato. Entonces, para Conmebol, creo que jurídicamente es difícil romper este contrato. ¿Pudiste llegar un poco a ver cuál es la situación de este ejecutivo de Globo que firmó el contrato? Estamos hablando de Marcelo Goncalves. Sí, es conocido acá como Marcelo Campos Pinto. Yo no tengo, he preguntado para Globo, pero no me contestaron. Tengo certeza de que hay firmado el contrato, pero su nombre está en el contrato.
Ese hombre es un ex directivo de Globo que fue acusado por violadores en el proceso de Estados Unidos de participar de negociaciones de propina con contratos de Conmebol. Pero no fue formalmente acusado en la justicia americana. Hubo delaciones, pero no está entre los indiciados de la justicia americana. Entonces, también en este caso, hay como base jurídica para cuestionar su participación en ese caso. Ainda que hay indicios claros, pero no creo que hay base jurídica en ese caso. Rodrigo, ¿estás en conocimiento si Globo llegó a cumplir con los pagos en los plazos establecidos, por lo menos hasta aquí? Creo que sí. Las informaciones que me pasaron es que cumplieron con los pagamentos en plazos previstos en el contrato. Estamos hablando de 19 millones de dólares hasta aquí, Rodrigo. Sí. Yo no tengo certeza, incluso si no pagaron por anticipación lo restante, los 11 millones que faltan. Pero no estoy con certeza, porque había escuchado que habían pagado toda la competición. Pero tiene hasta 30 días antes del inicio de la Copa América. Bueno, con más razones, es difícil romper el vínculo si ya hay un pago anticipado. Por eso, hay muchas cuestiones. Esta es otra cuestión, que hay un contrato, los pagos fueron hechos, en parte de Globo como empresa no hay motivo para cambio. Pero lo que sabemos es que Conmebol está tentando renovación de otros nuevos campos como Asia, Japón para a Copa América, justamente porque falta ingresos y receitas para realizar a Copa América. ¿Se sabe a dónde fue ese dinero? ¿Tenés alguna información al respecto? ¿A qué cuenta por lo menos? Porque estamos hablando de montos importantes, Rodrigo. Sí. Yo no tengo esa información de para dónde fue, pero creo que fue para cuenta de Conmebol porque el contrato es directo entre Globo y Conmebol. Hubo otros contratos que no eran directos, pero ese es directo. Lo normal sería el pagamento para la cuenta de Conmebol. La información de que ya se pagó todo o de que falta todavía un monto restante, ¿se puede acceder a esa información, Rodrigo? ¿Estás, digamos... Estoy seguro que cumplieron todos los pagamentos que están previstos por contrato. Solo tengo certeza si ya pagaron todas las partes, ainda hay plazo para el pagamento final, pero están en pie con los pagamentos para cometer. Ya, lo importante sería saber si este último pago, si es que ya se realizó, ya se hizo en la administración Domínguez. Claro. Si ellos fueron los que recibieron o fue anterior a Domínguez. Claro, porque desde el momento del contrato hasta aquí han pasado varias personas como presidentes de Conmebol propiamente. Claro. Yo no tengo esa información de exacto dato de pagamento, pero yo sé que están en día con los pagamentos. Rodrigo, ayer un abogado del derecho deportivo nos decía que si el objeto del contrato se obtiene ilegalmente, el mismo está viciado de nulidad. ¿Sabes algo sobre eso? Yo no tengo esa información, pero yo sé que en Conmebol no hay intención de romper ese contrato. Mesmo que saibam que o valor não é tão alto, pero entendem que foi compromisso assinado, os antigos directivos, então vão cumprir o contrato. Não creio que se vai romper o contrato. Rodrigo, para ir cerrando un poquito de este contacto muy importante contigo, y aprovechando de la ocasión, comentar un poquito cómo está desarrollándose este proceso de elecciones dentro de la Confederación Brasileña de Fútbol.
Bueno, tenemos elecciones en terça-feira, martes, para usted, en día 17. Hubo solamente un candidato, que es Rogério Caboclo. Es un candidato indicado por Marco Polo de Piero, o directivo que está afastado por acusación de corrupción de participación en el contrato FIFA. Fue feito para que existisse somente un candidato. Los obtiveron como firmas de todas las federaciones estaduales. En las reglas de estatuto da PF no hay posibilidad de otro candidato. Entonces no esperamos que tanto en la dirección de CBF. Será como alguien ya próximo de Marco, que puede sufrir una punición definitiva de FIFA en próximos días. Bueno, hablamos entonces de la continuidad prácticamente. Sí, Cambia el nombre, pero la línea sigue siendo la misma por lo que nos estás contando. Sí, es funcionario que trabaja con Marco Polo como por 10 años. Entonces, es de su grupo, el Marco Polo, que ha hecho la campaña para que se tornase candidato único de CBF. En Estatuto de CBF hay una previsión que solo asuma en un año, pero en práctica ya es directivo ejecutivo de CBF, entonces ya está a dar práctica. Rodrigo, ¿algo más que quieras contarnos sobre este caso, sobre algo relacionado a la investigación que venimos haciendo aquí en Sin Falta Investiga? Te escuchamos atentamente para ir cerrando esta entrevista. Creo que es eso. Agradezco la oportunidad de hablar y creo que es importante se mantener atentos a esos temas de lo que aconteció en Conmebol y cuáles son o que se desenrolará en próximos años y cómo se tratará de estos compromisos antiguos y si esteja cierto que Conmebol cambie las prácticas que existen en los antiguos directivos. Muchas gracias por el tiempo, Rodrigo. Te mandamos un abrazo. Gracias por atendernos. Un saludo por allá. Un abrazo. Llega el momento de hablar y de presentarles de manera exclusiva el contrato firmado entre Conmebol y Fullplay. Lo observamos aquí, Conmebol, Fullplay, contrato que en primer término no tiene fecha, o por lo menos en el mismo no se menciona cuándo se firmó, Marcos. Así es, estimamos que fue en el 2010 también, sí, porque hay un anexo que vamos a ir viendo más adelante, donde figura la fecha de junio del 2010, así es que estimamos que también en esa época fue que se firmó este mismo contrato. Empezamos con las consideraciones generales, las presentaciones. Habla de un sudamericano sub-17, sudamericano sub-20 y Copa América. De alguna manera se interponen algunos aspectos con el contrato firmado con O Globo, aunque seguramente lo de O Globo fue para territorio brasileño. Esto es de manera general, esto es a nivel mundial. Así es, lo llamativo es que este contrato dice claramente para todo el mundo, o sea que se le da amplia, un amplio espectro en cuanto a los derechos televisivos a Fullplay y obviamente eso estimamos que se sobrepone con el contrato que estábamos hablando anteriormente con la Globo, que era para territorio brasileño. Bueno, aquí hablamos de la presentación de los torneos: Sudamericano Sub-17, Sudamericano Sub-20 y Copa América. Estamos hablando de Copa América 2015, 2019 y 2023. Así es, y realmente esto habría que ver un poquito realmente la vigencia de este contrato, porque recordemos que Fullplay formó parte del conglomerado Datiza, sí, ¿verdad? Que lo integraba con Traffic y con Teise, que tenían los derechos de la Copa América, que hasta el año pasado tenía vigencia, digamos, de esos derechos, y que lo rescindió la Conmebol
un anuncio que había hecho el propio Alejandro Domínguez, supuestamente por hechos de corrupción o porque estaba vinculado al caso FIFA Gate. Bueno, y aquí se indica específicamente que queda excluida de este contrato la comercialización de cualquier derecho sobre la edición de la Copa América del año 2011 a celebrarse en la República Argentina. Mucha similitud con el contrato de Globo, porque en el de Globo que habíamos mostrado recientemente se da la misma figura. Así es, realmente. La vigencia, bueno, es a partir de la firma de este contrato y dice que va hasta el 2023. Otro punto llamativo también que le da amplia vigencia a este contrato, Federico. Sí, estamos hablando de un contrato que se divide en varias partes. La gente podrá comercializar en cualquier momento todos aquellos derechos que se refieren a eventos que se celebran como máximo al 31 de diciembre del 2023. Es la fecha tope, la fecha en que culmina este vínculo entre Fullplay y Conmebol. Así es. Puedes citar las otras partes también. Sí, más adelante habla de contrato, como primera parte, por supuesto, hasta el 31 de diciembre del 2015, plazo el cual bajo el formato actual se celebrarán como mínimo 3 sudamericanos sub-17, 2011, 2013 y 2015, torneos que se realizan cada 2 años. 3 sudamericanos sub-20 y una Copa América a celebrarse en el 2015. Después, la segunda parte va desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2019, plazo durante el cual y bajo el formato actual se celebrarán como mínimo 2 sudamericanos sub-17, 2 sub-20 y una Copa América a celebrarse en el 2019. Y después continúa desde el 1 de enero del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2023, plazo durante el cual y bajo el formato actual se celebrarán como mínimo 2 sudamericanos sub-17, 2 sub-20 y una Copa América a celebrarse en el 2023. Los periodos incluirán también cualquier otro evento que se realice durante los mismos, siempre que esté relacionado a estos eventos. Quiere decir que si la Conmebol incluía entre sus competencias oficiales, por ejemplo, un sudamericano sub-23, hagamos de cuenta que se le ocurre a la Conmebol inventar una categoría. Eso implica que la televisación va directamente a Fullplay. Es así, ¿no? Así mismo. Es esa la interpretación que se hace de esto. Después, más adelante, a partir del día de la fecha y hasta el 31... ¿El día de la fecha? ¿Cuál es el día de la fecha? Nos gustaría saber. Y hasta el 31 de diciembre del 2023, en los términos de la cláusula anterior, Fullplay será el único y exclusivo agente de la Conmebol para la comercialización de los derechos. Nadie más, ¿eh? Solo Fullplay. Es lo que nos indica en la tercera cláusula. Realmente bastante amplio y generoso este contrato de la Conmebol con Fullplay. Sí. Recordando de que también fue firmado por el ex presidente de la Conmebol, el doctor Nicolás Leos, por el lado de la Conmebol, y Mariano Jinkis, según dice también el documento, por parte de Fullplay. Mariano Jinkis, que es uno de los acusados dentro del caso FIFA Gate, y que, bueno, él no fue extraditado por obra y gracia de un juez argentino que no aceptó, digamos, la extradición de este ciudadano a tierras norteamericanas para rendir cuentas con la justicia. Es sumamente amplio, decíamos, y lo leonino de este contrato es lo que nos llama la atención para ir desmenuzando un poquito más cosas, Federico. Así es. En cuanto a características de la agencia, esta es la descripción. La agente actuará de buena fe, cooperará y colaborará con la Conmebol para lograr el éxito comercial y económico de los eventos. A tal fin pondrá todos los recursos humanos necesarios para la eficaz comercialización de los derechos. Va explicando algunos detalles, algunos puntos. Por ejemplo, el punto 4.4, el agente por sí o a través de un tercero que designe a tal fin tendrá a su cargo, pero a costo de la Conmebol, la producción televisiva de todos los eventos. Estamos hablando de la facilidad que le da la Conmebol a Fullplay de explotar casi con total libertad todos los eventos más importantes. Y lo que se puede observar en este caso también, Federico, es de que realmente la responsabilidad es siempre para la Conmebol, no es para Fullplay. Sí. Hasta aquí todas las cláusulas ¿verdad? Son favorables a Fullplay. ¿Qué es lo que pone a Fullplay? Lo que nos gustaría saber, ¿verdad? Fíjate este punto: hacer que todas las selecciones nacionales jueguen con sus equipos profesionales principales. Es una obligatoriedad. Esta es responsabilidad de Conmebol. Es decir, ponemos el dinero, pero a cambio de eso
las selecciones nacionales, y Conmebol se tiene que hacer cargo, es lo que nos dice aquí, las selecciones nacionales deben presentar sus equipos principales, nada de equipos alternativos, nada de un equipo juvenil, no, el equipo principal, independientemente de cuál sea la circunstancia, Conmebol está obligada a hacer cumplir este requisito. Entregar a Full Play, esta es otra de las responsabilidades, todos los estadios donde se disputen partidos de los eventos, para su entrega a los adquirientes de los respectivos derechos, limpios de toda publicidad, dice, con la anticipación necesaria para la exitosa explotación de esos derechos. Ojo que acá es realmente muy importante esta cláusula, porque le está obligando, digamos, a los estadios que de alguna u otra manera ya tienen sponsor, de limpiar, digamos, todo eso para que ellos puedan entrar con su publicidad o con la venta que hayan hecho sobre estática, sobre todos los derechos que uno se pueda imaginar, que se pueda vender, digamos, dentro de un espectáculo futbolístico. Bueno, aquí pasemos al punto 5, comisión y gastos. Como contraprestación por la actividad a desarrollar por el agente bajo el presente contrato, Full Play tendrá derecho a percibir una comisión equivalente al 25% sobre todos los ingresos que obtenga la gente por las ventas y o comercializaciones de todos los derechos. Este es un punto interesante, 25%, que es el 25% que la abogada Montserrat Jiménez sí. Había señalado en la audiencia ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados como el porcentaje que reclamaba el periodista Antonio Pintos. Sin embargo, acá vemos es realmente Full Play el que pedía o exigía ese 25% en esta cláusula de este contrato, es decir, una de las falsedades que dijo Montserrat ante el jurado. El punto 5.2. No obstante lo establecido en las cláusulas precedentes y el mérito de la exclusividad que la Conmebol le otorga a la gente y del compromiso que la gente asume frente a Conmebol, Full Play se compromete a efectuar un adelanto a la Conmebol de dólares estadounidenses 10 millones, con la figura de el adelanto, el cual será abonado de la siguiente manera: 5 millones dentro de los 45 días de suscrito el presente contrato, seguimos sin saber cuándo, 5 millones antes del 31 de diciembre del 2010. Esto nos hace suponer que por lo menos se firmó en junio del 2010. Así es. Supongo, para que haya diferencia entre pagar un monto y otro. El adelanto será tomado a cuenta de la suma que deba liquidar el agente de Conmebol. Con esto queda claro que antes del 31 de diciembre del 2010, Conmebol recibió 10 millones de dólares como adelanto por este contrato. Pasemos a la cláusula 5.3. Las partes dejan expresa constancia que la totalidad de las obligaciones, responsabilidades y gastos por la producción y organización de los eventos estarán cargo y costo exclusivo de Conmebol. Las partes, dice, dejan expresa constancia. Ambas partes se ponen de acuerdo para finalmente mencionar y rubricar que la Conmebol es la que se hará cargo de todo. ¿Te parece correcto esto? A eso me refería hace rato de preguntarnos un poco qué es lo que Full Play en realidad va a hacer, porque se le está sirviendo de bandeja todo, ¿verdad? Para que ellos puedan disponer a discreción de todos los derechos de la Conmebol, y encima otra vez la Conmebol es la que tiene que poner, digamos, el espectáculo y todo lo que haga relación a ese evento, ¿no? Pasamos a la cláusula 6, el punto 6.1. A los efectos del cumplimiento de los recíprocos deberes de cooperación, colaboración, de seguimiento y de un mejor desarrollo del objeto del presente contrato, las partes constituyen en este acto, en el seno de la Conmebol, un comité de seguimiento y control del presente contrato. En adelante se utiliza la figura del comité, que estará formado por 2 miembros titulares y 2 miembros suplentes designados por Full Play y 2 miembros titulares y 2 miembros suplentes designados por Conmebol. ¿Quiénes son los miembros de Conmebol? ¿Alguien sabe? ¿Alguien dijo alguna vez? Son 4, 2 titulares, 2 suplentes. Imagínate, hasta se forma una comisión para el seguimiento del cumplimiento de este contrato. Seguimiento y control del contrato. Así es. Que se cumpla así, tal cual. Aquí también hablamos de la cláusula 10. Las partes convienen que en el supuesto de incumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas en el presente contrato, la parte cumplidora deberá notificar de manera fehaciente a la parte incumplidora para que en el término de 10 días hábiles subsane el incumplimiento. En caso de no hacerlo, la parte cumplidora tendrá derecho a exigir el cumplimiento del contrato con más
el reclamo por los daños y perjuicios correspondientes. O B, dar por rescindido el contrato y reclamar los daños y perjuicios que hubiere sufrido y sin perjuicio de las multas establecidas en el presente contrato. El punto 10, la cláusula 10.2, lo que dice, en caso de incumplimiento a lo previsto en la cláusula 3.1 por la Conmebol deberá entregar a la gente la totalidad de la suma que éste hubiera entregado en concepto de adelanto, ese monto que estábamos hablando hace rato, más una multa, es decir, estamos hablando de 10 millones de dólares, más una multa de dólares estadounidenses, 15 millones por cada periodo, es decir, por cada torneo sería básicamente que está dentro de este contrato. Ello sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 10.1, que es la que estaba mencionando recientemente. Es decir, acá no hay compromiso pecuniario económico para Full Play en caso de un incumplimiento eventual del contrato. Sí para la Conmebol, que tiene que ponerse con 15 millones de multa si es que no cumple, digamos, las cláusulas de este contrato con Full Play. Increíble, ¿eh? Si Full Play no cumple, no pasa nada. Es eso, porque Full Play en alguna medida pudo haber incumplido ciertas cuestiones, eso no sabemos, pero independientemente, Full Play no cumple, no pasa nada. Conmebol no cumple, debe abonar. Y estamos hablando de montos sumamente importantes. Las partes constituyen domicilios especiales en la parte final, la cláusula 14, a todos los efectos. Conmebol, Full Play. Conmebol ubicada en Gran Asunción, Paraguay, kilómetro 12 Luque, Full Play, Avenida Tucumán, 633, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Y aquí están las firmas. Este es el contrato exclusivo que lo estamos mostrando aquí en Sin Falta Investiga. Nos deja muchas dudas, muchas interrogantes, principalmente por lo que mencionábamos al comienzo del programa. Insistimos con esto, las facilidades que ha dado Conmebol a Full Play a la hora de firmar un contrato. Más o menos Legión, tomá, lleva todo, hace lo que querés. Hay montos importantes, es cierto, pero estamos hablando de montos que deben durar más de 10 años. Importantes y no tan importantes, Federico, porque claro, 10 millones de dólares sabemos que para lo que es el fútbol es prácticamente nada. Es decir, con un torneo de estos ya se puede, digamos, cubrir todo ese monto. Sin embargo, acá se le está dando nada más y nada menos que 12 torneos, incluyendo 2 Copas América, que son muy importantes, son nada más y nada menos que el principal torneo a nivel de selecciones del continente. En este caso son 3, porque hasta el 2023. Claro, son 3. Hasta el 2023. Entonces, se está regalando, o sea, esto fue un regalo así en bandeja, con moño, todos los chiches, ¿verdad?, para Full Play. Hay que ver, reiteramos esto, hay que ver la vigencia de este contrato, que es muy importante eso, porque sabemos de que la Conmebol, como ya lo dijimos anteriormente, licitó los derechos de la Copa América y en este momento lo tiene Media Partner, que es una empresa que recientemente fue adjudicada por la Conmebol. Así es que, pero acá lo que dice es que este contrato tiene vigencia hasta el 2023. Ocurre lo mismo que con el caso de Globo, ¿verdad? No sabemos si Full Play va a querer hacer valer este contrato, por ejemplo, si hay una demanda judicial por incumplimiento de contrato, porque acá es muy leonino el contrato, así es que hemos visto cómo también se le da amplia libertad a Full Play para que pueda disponer, digamos, en caso de incumplimiento. Y bueno, nos gustaría saber todo eso. Hemos hecho el intento por conocer la versión o que nos den más información al respecto de todo esto a la Conmebol. Sin embargo, no hemos tenido respuesta de las autoridades de la Conmebol. Así es, la producción se ha comunicado por todas las vías posibles, con gente de prensa, gente de comunicación, gente de distintos estamentos de Conmebol, y lamentablemente no hemos tenido respuesta en cuanto a fechas, en cuanto a plazos, mucho menos en cuanto a estos montos que estamos manejando aquí de manera exclusiva con la producción de Sin Falta Investiga. Surgen varias interrogantes y la principal de ellas es: ¿en qué condiciones se firma esto? ¿Cuáles son los beneficios económicos y deportivos que puede tener Conmebol a partir de firmar un contrato tan extenso y con tantas facilidades para una sola de las partes? Porque Conmebol percibe un dinero, es cierto, pero percibe un mismo monto durante muchísimo tiempo.
Esto es lo que demuestra también Federico, es de cómo se manejaba la Conmebol, como un perfecto kiosco, ¿verdad? Porque sabemos el caso FIFA Gay, bien lo pintan los fiscales norteamericanos, de que era vender contratos por suma irrisoria porque realmente el grueso se iba a los bolsillos de los dirigentes, ¿verdad? Esto todavía para nosotros tiene vigencia porque, reiteramos, la Conmebol no nos dio su respuesta. Y hay que ver si es que realmente todavía este contrato puede hacerse valer. Y al igual que en el caso de la Globo, ¿verdad? Nos llama la atención por qué no se habló de estos contratos ya anteriormente. ¿Cómo es posible que se haya hecho una auditoría forense en la Conmebol y que no se haya detectado Esa es una de las principales preguntas. En medio de una auditoría y de todo lo que se movió para buscar la transparencia en el fútbol sudamericano, ¿por qué esto no forma parte de la auditoría? ¿Por qué nunca se habló sobre todo esto que estamos mostrando de manera exclusiva aquí en Sin Falta Investiga? Ya seguimos con mucho más. Y en la parte final de nuestro programa, la entrevista que habíamos prometido con el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el doctor Cristian Krickovic, hablando sobre lo que fue las declaraciones de la abogada de la Conmebol, Montserrat Jiménez, principalmente sobre las mentiras y falsedades que en un programa de Sin Falta Investiga hemos notado también, y bueno, eso trasladamos al doctor Krickovic, Federico. Así es, en concreto, si no existe una demanda contra ella, todo va a continuar de manera normal. La cuestión que planteamos es qué se puede hacer en caso que se llegue a comprobar que esta señora ha mentido. Nosotros hemos mostrado las pruebas aquí. Bueno, él nos atendió y nos respondió con deferencia ante todas las inquietudes que teníamos con respecto a este caso puntual. Así, veamos lo que dijo el doctor Krickovic. En la audiencia en la que expusieron la doctora Montserrat Jiménez y posteriormente el juez Pereira, era o no una previa, porque fue algo que en su momento cuestionó el senador Peta, doctor. El enjuiciamiento, para que nos entendamos, puede iniciarse por acusación particular, como es el caso de la Conmebol, que asume el rol de acusador en el proceso, o por instancia del propio jurado de enjuiciamiento del magistrado con su facultad de oficio. También existe una modalidad muy arraigada que no está contemplada en la ley, que es la denuncia del particular. En ese caso se rechaza por la falta de acusación, pero puede el jurado iniciar de oficio. En este caso, entonces, ocurrió que el particular, la persona jurídica Conmebol, asume la acusación y asume, para entendernos y comparar, salvando la distancia, el rol de demandante. Entonces reclama el enjuiciamiento por medio de la figura de la acusación. Y así se hizo. Ahora, justamente el senador Peta decía de que, de acuerdo a las leyes del jurado de enjuiciamiento de magistrados, para que corra, digamos, el juicio debería haber una caución previa, sí, así es, de parte de la Conmebol. ¿Se pagó esa caución? Sí. Y es ahí donde tenemos que destacar la etapa en la cual fue convocadas las partes. Eso fue previo al juicio. Entonces era una información sumaria previa donde ambas partes eran convocadas. Y en esa etapa es que el senador Peta mocionó dentro de la audiencia al momento en que se desarrollaba que atendiendo a que la parte acusadora es notoria su capacidad económica por todo lo que se publicita y sabemos, ¿verdad?, la capacidad económica de la institución, pidió que se haga uso de la facultad de exigir caución a la parte acusadora en este caso, y en la audiencia respectiva se le solicitó a la Conmebol y asumieron su responsabilidad en ese sentido. Eso todavía está pendiente de resolución de parte del jurado, porque el jurado tiene la facultad de, dependiendo de las condiciones económicas, no exigir la caución
o de exigir en este caso, y una vez que fue fijada y aceptada, establecer los montos y condiciones de esa caución, sea real, personal o la que determine el jurado, que todavía no estamos en esa etapa. Doctor, justamente para clarificar un poco el tema de las etapas. Sí. Ya se puede, digamos, o sea, yo entiendo como que, de acuerdo a las expresiones del senador Peta, esta caución debería haberse hecho antes del inicio del juicio sumario, ¿verdad? O, digamos que usted me está diciendo que tiene la facultad de hacerlo también en la etapa previa. Sí. Ahora, ¿cómo si ya hubo una suspensión y digamos que un pedido de investigación de 3 magistrados? Se llega a esa etapa siendo que todavía no se debía haber comenzado. Sí, ocurre que en ese mismo acto se inició el enjuiciamiento. Digamos, tenemos el escrito de acusación, del cual se dio entrada en el jurado. Se hace uso de esta facultad de convocar a las partes, parte acusadora y partes denunciadas. Todos fueron oídos. Y en esa misma sesión, ahí recién se dio inicio al proceso de enjuiciamiento. Pero sin pagar la caución. Ahí se le impuso la obligación de ofrecer la caución y se hizo. Solo que resta fijar el monto de la caución, que es lo que en una sesión posterior se va a hacer. ¿Por qué? Porque estos magistrados enjuiciados, de los cuales uno está suspendido, porque, repito, en ese acto recién oficialmente, legalmente se inició el enjuiciamiento propiamente dicho, por eso la resolución respectiva, se da inicio al proceso, oficialmente. Entonces, o sea, que no es como dijo el señor Peta, que te iba a hacer antes del inicio. No, es en esa etapa, solo que ahí coincide las dos etapas, previa e inicio, en el mismo día, porque en ese mismo día nosotros diligenciamos todos esos actos procesales, el pedido de caución, la audiencia previa, más el inicio del enjuiciamiento. Ya. No sé si me explico. No, lo que a mí todavía no me queda claro si debía pagarse, o sea, la ley dice que debía pagarse la caución antes del inicio. Es en el momento del enjuiciamiento, el jurado decide si exige o no la caución. Entonces, en ese mismo acto es que se le impuso la obligación de no exonerarle de la caución. Entonces la Conmebol asume la responsabilidad de las consecuencias de esta acusación, si es que son infundadas o si no tienen consecuencias de sanciones para estos magistrados. ¿Y eso no se definió aún, no? Todavía no está definido. Lo que sí se definió es que se le va a exigir a la Conmebol hacerse responsable de su acusación. ¿Eso puede llevar un tiempo importante? ¿Y puede ser de un monto importante también? Sí. De hecho, esa es una responsabilidad que se genera automáticamente. Yo soy del criterio, al menos si yo hago una denuncia falsa o una acusación falsas, es decir, para no hablar de falsedad, sin argumentos, entonces nuestros tribunales ya hay antecedentes que los magistrados demandan por daño moral a los denunciantes y la justicia condena. Hay muchos antecedentes, ¿verdad? Eso es más allá de la caución. Hay que ser sinceros, no existen antecedentes inmediatos donde se haya exigido la caución a un acusador. Sobre todo se ha dejado de lado esa facultad legal, porque en la mayoría de los casos de gente humilde, profesionales del derecho, entonces se omite por parte del jurado esa obligación. Claro, pero en este caso, de exactamente, en este caso, como es una entidad notoriamente solvente, es que el senador Peta exigió como miembro del jurado que se cumpla con ese requisito y hemos acompañado todos. Doctor, en base a las investigaciones que hemos realizado sobre este caso y digamos, hemos hecho un programa inclusive mostrando las documentaciones a las cuales tuvimos acceso. Sí. Hemos visto de que la abogada Montserrat Jiménez, representante de la Conmebol,
en su declaración, porque tenemos la grabación de la audiencia, donde participaron todas las partes, y en la parte donde le correspondía a la doctora Montserrat Jiménez, hemos visto de que ella, digamos que incurrió en una serie de falsedades que no sé si el jurado tiene conocimiento y que si actuaría en consecuencia, es decir, presentó documentos que no correspondían al caso concreto del señor Antonio Pintos, presentó documentos, hizo afirmaciones totalmente fuera de la verdad, y eso me gustaría saber si qué actuación o qué medidas tomaría el jurado al respecto. Bueno, el proceso está en trámite. El jurado garantiza lo que constitucionalmente se conoce como debido proceso, de manera que si los magistrados enjuiciados consideran que hay falsedad en alguna de las acusaciones, pues ellos van a poder destacar ese hecho al jurado, y en su oportunidad nosotros como plenario vamos a evaluar la situación de ellos y juzgar. ¿Se puede abrir una investigación contra ella a partir de que se determine que lo que dijo falta la verdad, o cuál es el proceso en este tipo de situaciones? El jurado no es competente para juzgar ningún tipo de delitos. En todo caso, los agraviados por alguna de estas expresiones, si las hay, son los magistrados y son ellos los que pueden actuar como lo faculta la ley, y cualquiera puede hacer una denuncia en ese sentido. Pero el jurado, repito, no es competente. Nosotros solamente podemos juzgar a magistrados y fiscales y en la esfera de su competencia. Pero entonces, si un juez comete algún delito, nosotros no lo juzgamos, sino que lo suspendemos y estamos a la resulta del proceso. Hablo para dar un ejemplo nada más, ¿verdad? Entonces, solamente cómo se desempeñó un juez o un fiscal dentro de un proceso. Doctor, pero ¿cuáles son las consecuencias para el abogado que vino y en base a mentiras hizo suspenderle a un magistrado? Bueno, me gustaría hablar en términos generales para no hablar del caso específico que está en trámite. Para un abogado dije por si eso. Si hay una denuncia o una acusación manifiestamente falsa, pues entonces el afectado por esa acusación o denuncia o afirmación, como cualquier ciudadano que se vea afectado por una denuncia o afirmación que afecta su honorabilidad, puede recurrir no al jurado sino al Poder Judicial, y tiene los resortes para hacer valer esa honra que fue lesionada, que son perseguir el hecho por medio de una denuncia penal, sea calumnia, difamación, o como se acostumbra a raíz de denuncia en el jurado, una demanda por daño moral. Doctor, para ir cerrando un poquito, el doctor Enrique Mercado sí. Formó parte, digamos, del staff de la Conmebol. Así es. En la parte jurídica. Hoy día está acá en el jurado. ¿Podría de alguna manera incidir eso dentro de las decisiones del jurado para resolver este caso? No, de ninguna manera. Él tiene un cargo administrativo dentro del jurado. No es relator, no tiene contacto directo con los expedientes. Él es director general administrativo, y yo les aseguro que los 8 miembros somos soberanos en nuestras decisiones, y así vamos a actuar en este caso. Bueno, finalmente, ¿fue una previa? ¿No fue una previa? Me quedé pensando hasta ahora en la respuesta del doctor Kristovic. Así es, porque de acuerdo a sus declaraciones, fue una previa que después se volvió ya un hecho consumado, digamos, lo de la audiencia que terminó con la suspensión, investigación del juez Pereira Ramírez y la investigación de 3 magistrados. Entonces, definitivamente también nos quedó claro el tema de la caución que la Conmebol tenía que haber pagado, según lo que había mencionado el senador Peta antes del inicio de la audiencia. El doctor Kristovic dijo que no, que se podía pagar todavía después. Bueno,
son detalles que quedan un poco en la nebulosa de este tema. Él aclara que la Conmebol va a pagar la caución, pero no se sabe cuándo y tampoco determinó el monto. No, se iba a definir en una sesión justamente del jurado. Pero bueno, son cosas o detalles que quedan un poco ahí en la nebulosa, como decía, porque si tenía que haberse pagado antes para que se dé continuidad al proceso, digamos, de estos magistrados, bueno, no se cumplió con ese requisito fundamental de lo que establece la ley. Así es. Pasó la tercera emisión de Sin Falta Investiga. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ingresan a YouTube, Sin Falta PY, nos buscan de esa manera, se suscriben y están al tanto de todo lo que vamos haciendo. Gracias a todos por acompañarnos, por los mensajes de aliento, por las palabras de apoyo. En verdad todo sirve para que la producción siga trabajando denodadamente para obtener este tipo de informaciones y compartirlas con todos ustedes. Gracias también a los colegas del exterior que también nos alientan y nos apoyan y que también han hecho eco de los programas de Sin Falta Investiga, Federico. Y seguramente se van a hacer eco de los contratos que acabamos de mostrar en esta emisión. El contrato de Globo, el contrato con Globo, el contrato con Fullplay. Contratos mínimamente polémicos, me parece, analizables. Así es, y seguimos aguardando la respuesta de las autoridades de la Conmebol sobre estos llamativos contratos. Claro, desde aquí, como lo hemos dicho desde el primer programa y también a través de nuestra cuenta de Twitter, las puertas de Sin Falta Investiga están abiertas para escuchar el testimonio de ellos en cuanto a lo que quieran mencionar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos volveremos a encontrar próximamente con mucho más de Sin Falta Investiga. Gracias, hasta la próxima.